vocal en el Consejo de Salud del Departamento de la FE. Y me voy a... Ya estoy visitando centros de salud desde Campanar hasta Orriols y parte de Zaidía. Y pueblos del norte como Borboto, Carpesa, etc. Y pueblos del sur como Massanassa, Catarroja, Silla, Albal, bien, y unos cuantos más. Sin embargo, la FE está aquí en el sur. Nosotros antes teníamos la FE vieja que llamamos, que ahora es un centro de urgencia y alguna cosita más. Y tenemos también en el departamento de la FE, tenemos el centro de especialidad de la calle Alboraya, que es Trenor, ¿vale? Somos todos los barrios del norte, es decir, Campanar, Salvador Allende y Zaidía. Lo que pone aquí del equipamiento social del Ayuntamiento de Valencia, que no se corresponde exactamente con sanidad, pero me sirve para yo situarme y poder ir a... Tiene las calles y tiene los recursos y yo voy a los centros guiándome por este mapa. Lo primero, bueno, sorprendida. Estaba encantada de recibir una vecina, porque en definitiva soy una vecina. Y eso es importante, me quieren decir, yo quiero escuchar, estupendo, porque se trata de eso. Se trata de que, ¿por qué no cogen los teléfonos? Y resulta que es que solamente hay una línea y hay citas telefónicas, hay consultas telefónicas, hay solo una línea, como digo, es imposible y no da que se está llamando. Pues eso lo consideraría, lo resolvería con otra línea o con un programa informático, que no estamos en la era, fíjate, estamos en la era del TikTok. Es fácil, es la consejería decir esto, hacerlo y pagarlo. Es más difícil conseguir, porque eso hay que luchar y mucho, el que haya más personal. 1.400, 1.500 pacientes por un profesional de medicina familiar o médico de cabecera que se llamaba antes, 700, 800, 850 niños y niñas para un pediatra. Eso, una matrona, bueno, menos mal que sí que hay en muchos fisioterapeutas, sí que hay en muchos el médico rehabilitador, aunque vaya solamente un día a la semana, y eso es importante. Y es importante también que tenga personal de enfermería, que haga proyectos, que trate, que se relacione el coordinador, la coordinadora del centro con las entidades de la zona, que haga programas, que vaya a visitar los colegios, que la trabajadora social, que no da abasto a la trabajadora social de un centro sanitario, no da abasto. Yo lo sé, por vivo yo tal cual, de que la burocracia y los papeles las consumen su tiempo. Pero bueno, cuando llegas, tú eres la única. O sea, te atienden como si fueras la única del mundo mundial. A pesar de que seguramente tiene que hacer dobletes esa médica o ese médico, doblete, porque un compañero está de baja laboral y no le han mandado un sustituto o una sustituta. Eso se tiene que mejorar muchísimo y se tienen que poner los políticos a la faena, es decir, las políticas para el ciudadano. Bueno, hay una cosa que sí que han hecho, ha costado parir, pero lo han hecho ya. El decreto de Consejo de Salud Básica de zona básica. Consejo de Salud. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues en marzo ya lo hicieron, salió el decreto. La Generalitat Valenciana también habla de las mesas intersectoriales, etc. Y es un órgano de participación, porque las vecinas y los vecinos queremos participar. No solo, no es que nos quejemos, porque tenemos derecho a reclamar lo nuestro, a reclamar una sanidad en condiciones de calidad, sino que además queremos participar, queremos hacer propuestas, queremos colaborar para que todos salga mejor. Y fijaros, son de todo el decreto son 2 páginas, realmente, o si quitas la parte del castellano o valenciano, te queda una página sola. Y te dicen, Constitución, Presidencia, la persona de coordinación del centro,
vicepresidencia, pues la coordinación de enfermería. Vicepresidencia, una persona de entidad o asociación de la zona. El sustituto de la presidencia es la coordinación de enfermería. Ya empezamos, es que hay que leerlo muy bien, cuidadín. Secretaría, alguien designado por el centro en el equipo de atención primaria. Y ya las vocalías, 2 personas de atención primaria designadas por el centro de salud. El trabajador social sanitario, no el trabajador social de centros sociales del ayuntamiento, no, trabajador social sanitario. Un representante de las farmacias de la zona, un representante del ayuntamiento, ya sea Junta Municipal, ya sea el ayuntamiento tal cual. Un representante del centro de salud pública. Las asociaciones de vecinos tienen 2 representantes a elegir entre las asociaciones de la zona. 4 asociaciones o entidades de la zona básica. 4 personas a decidir entre las asociaciones y entidades, pero esas asociaciones y entidades tienen que tener proyectos de promoción de la salud y en esa zona básica. Y las personas que designen, que serán 4 entre todas, tienen que usar, o sea, ser usuaria de esa zona básica, ya sea del centro de salud, ya sea de un consultorio auxiliar. Los sindicatos tienen un representante o una representante, pero se turnan cada 2 años. Los demás miembros, 4 años, pero estos se turnan 2 años. Una AMPA tiene un representante y un representante de una persona menor de edad, porque los jóvenes, la chiquillería que decimos, también tiene muchas cosas que decir. Todos son 4 años menos, a no ser que, bueno, sean sustituidos, sean de baja porque cualquier motivo, etcétera. Vale, no pasa nada. Por supuesto, todos tendrán su suplente, habrán elegido una suplente para que puedan ir. Y dice, ostras, 19, ¿cuánta gente? No, la asociación de vecinos sabemos muchísimo de esto. Eso se organiza como cada centro de salud, dependiendo de cómo esté acostumbrado a hacerlo en su zona, en su área básica de salud, pero cada consejo de salud se organiza a su manera. Puede ser grupos de trabajo, grupos de intereses, grupos de profesionales propiamente dicho. Eso ya cada uno se lo organiza, cada consejo. Y además ahí no se vota, en teoría se consensúa y además las propuestas siempre son llevadas a cabo como mínimos estudiadas, y estudiadas bien. Y una cosa muy importante, a mí no me va a dejar de atender la médico o el médico de familia o de cabecera, porque se vaya a una reunión de consejo de salud básica, por muy salud que sea. No me va a desatender, porque lo tienen el personal sanitario, desde el trabajadora social sanitario, hasta el coordinadora del centro de salud, tienen en su jornada laboral, en su horario laboral, tienen las horas para ir a las reuniones. No me desatenderán por irse a una reunión. Eso es muy importante. Y bueno, pues nosotros como siempre, nosotros también, como siempre, no veremos un duro, no nos pagarán un euro, pero por mucho que gastemos, no perderemos y no dejaremos de tener las ganas de participar, de reivindicar una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.